Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de vuelta una vez más a su canal Didáctica AMIR, su canal de estudio para el examen de admisión, promoción, horas adicionales y promoción vertical. Bien, lo prometido es deuda, mis estimados aspirantes de la normal UPN CAM y colegas, ¿verdad?, de la escuela privada, de la escuela pública. Lo prometido es deuda. Hoy, lunes 22 de febrero, iniciamos formalmente el estudio para el examen de admisión promoción. La verdad que ya hay varios videos en el canal con diversas series que todas aportan a donde mismo, pero esta serie sería la serie más fuerte, sí, la serie principal en esta temporada. Así que van a ser 54 temas y yo creo que van a ser aproximadamente entre 60 y 70 videos más o menos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los 6 principios filosóficos de la educación en México. Se basa en el artículo 3º constitucional, la reforma de mayo del 2019, y retomamos también un poco de la Ley General de Educación. ¿Yo qué le ofrezco? Le ofrezco un estudio guiado, un estudio estructurado, y en cada video, además de la explicación, le dejo el PDF. Así es, al final de este estudio usted tendrá aproximadamente entre 60 y 70 PDF que van a apoyar con su estudio. Por favor, le pido que se suscriba al canal, le dé like y comparta este video, este material en todas sus redes sociales. Muy bien, pues vamos adelante con nuestro estudio. Le agradezco una vez más que tenga ese favor hacia el canal, que se haya suscrito, y pues le invito a ver los videos que más se han visto. El de la Ley General de Educación, precisamente, y el que tiene que ver el artículo 3º, son los más solicitados. Así que adelante, adelante con ellos. Aquí hablaremos solamente de algunos aspectos del artículo 3º de la Ley General. ¿Sí? Así que le invito a que vea los videos donde le he dado toda una explicación profunda al respecto. Bien, el estudio inicia con los dominios, criterios, indicadores. Son 4 dominios. El día de hoy comenzaremos con lo que viene siendo el primer dominio. Una maestra o maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. El día de hoy vamos a checar precisamente cuáles son esos principios filosóficos. Entonces vamos a darle, aquí hay una bibliografía sugerida si la gusta checar. El día de hoy en particular veremos este indicador. Considera en su práctica docente los 6 principios filosóficos, los principios éticos y los principios legales. En cuanto a los principios filosóficos, yo le puse los que aparecen ahí que vamos a explicar. En cuanto a principios éticos, yo le puse los diferentes protocolos de actuación ante las necesidades educativas especiales, alumnos sobresalientes, discapacidad, bullying, etcétera. Son cuestiones éticas, ¿no? ¿Qué hacer de bullying? ¿Qué hacer ante el acoso sexual? ¿Cómo atender a la discapacidad o alumnos sobresalientes? Son cosas importantes. Y también los principios legales. Aquí sí, pues entraría el artículo 3º, la Ley General de Educación, la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes y el interés superior de las niñas. Bien, sin más, comencemos con la explicación. El artículo 3º consta de 12 párrafos. Lo voy a explicar al final del video si me gusta acompañar, ¿no? Si no, será suficiente con los 6 principios filosóficos. Aquí aparecen en pantalla, son 12 párrafos. No digo que hay que memorizárselo, claro que no, pero sí hay que leerlo y hay que subrayarlo y hay que entenderlo, ¿de acuerdo? En este video, recalco, vamos a hablar sobre el segundo párrafo del artículo 3º constitucional. ¿De qué trata? Pues trata precisamente de los principios filosóficos de la educación en México. Un principio muy conocido es el de la obligatoriedad, que los padres deben llevar a sus hijos a la escuela. Hace 100 años todavía algunos padres se quejaban, no veían la utilidad de llevar a sus hijos a la escuela, preferían que siguieran pues en el campo, ¿sí? Trabajando. No le veían el por qué tenían que dejar su hijo de trabajar para ir a estudiar. Esa fue la dificultad que le tocó a José Vasconcelos, por ejemplo, ¿sí? Esa es la situación que había precisamente antes en el Porfiriato, ¿de acuerdo? Entonces, llevamos ya un siglo, pues no quiero decir batallando, ¿verdad? Pero sí esforzándonos en ese sentido de hacer conciencia de la importancia de la educación, del derecho a la educación. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Esta es la educación obligatoria. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, menores de edad, asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria, así como participar en su proceso educativo, a revisar su progreso y desempeño, o sea, supervisarlo, vaya, pues estar al pendiente, y más en la situación actual que estamos viviendo. También habla acerca de la educación inicial, que es un derecho de la niñez, que es algo bastante recomendable, y también habla de la obligatoriedad de la educación superior
en términos de la fracción 10 del artículo 3 para que lo cheque, por favor. Este es el primer principio filosófico, la obligatoriedad de la educación en México. El segundo principio filosófico es la universalidad. La educación también será universal al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, no importa que sea migrantes, de que tenga discapacidad, no importa ninguna situación. Todos tienen derecho a la parte indígena, todos tenemos derecho a la educación. Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las diversas culturas y lenguas indígenas nacionales. Este es el segundo principio filosófico. La educación es universal, un derecho humano. El tercer principio filosófico trata de la educación inclusiva, bastante conocida actualmente. Será la educación inclusiva eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación, por lo que atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Eliminará las distintas barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de su competencia adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Proveerá los recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, sobre todo en educación especial, ¿verdad? De tipo de braille, de accesibilidad, atención que deben de recibir al momento de evaluarse, el momento de la enseñanza, etc. Y establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. La educación inclusiva. Aquí cuando vi la parte de condiciones estructurales me acordé de la violencia, ¿verdad? Hay ciertas violencias o estereotipos que tienen una profundidad, un arraigo en la cultura, ¿sí? Entonces se trata de vencer ese tipo de pensamiento, de manera de pensar, de exclusión, a través de la educación, ¿sí? A través de cambiar precisamente la cultura que existe. El cuarto principio filosófico de la educación es una educación pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades del orden público para el beneficio de la nación. Es conveniente que el pueblo esté educado, que tengamos movilidad social, que no nos quedemos siempre con el mismo nivel de conocimiento, de cultura, de ingreso, que podamos aportar, que pasemos tal vez, ¿verdad?, de la parte productiva a la parte de servicios, ¿no? A la parte tal vez de servir de alguna manera. Vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas del orden público que rigen el proceso educativo y el sistema educativo nacional. Bueno, ahí se refiere a los colegios que son adscritos a la Secretaría de Educación Pública. El quinto principio filosófico de la educación trata de la gratuidad, ¿ok? La educación será gratuita al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de ese servicio en la educación que imparta el Estado. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. Bueno, sabemos que en la cuestión de la educación privada, pues ahí sí la cosa es un poco diferente, ¿verdad? Pero lo que es en la educación pública no se puede limitar el derecho, ¿verdad?, a la asistencia, a ser evaluado, por ejemplo. Hubo un tiempo que estaba muy marcado ese detalle. Pues aunque no haya asistido en ninguna clase, aunque no se haya presentado en todo el bimestre, trimestre, tiene derecho a ser evaluado, aunque también últimamente las leyes de normatividad en la evaluación rescatan la parte de la asistencia. Y qué bueno, no se trata de estar en contra del derecho a la educación, pero pues tampoco se trata de estar a favor de la indolencia, de la negligencia, de la pereza, vaya, ¿no? Se trata de ser equilibrado. Y el sexto principio filosófico de la educación es la laicidad, al mantenerse por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. Cada uno de estos principios filosóficos merece un libro, merece una gran explicación, merece una conferencia. Sin embargo, solamente los pongo aquí sobre la mesa para que usted pueda, claro que sí, ir e investigar algún artículo en internet, algún libro que a usted le guste o considere. Aquí están algunas fuentes de información, por supuesto es en el artículo 3 constitucional, párrafo 2, también en la Ley General de Educación, podemos encontrar en los artículos iniciales los principios filosóficos ya más explicados y, ¿por qué no?,
Le recomiendo mucho este libro que se llama El Derecho a la Educación. Es una lectura bastante agradable, bastante ilustrativa de cómo ha evolucionado la educación aquí en México. Por ejemplo, dice que a principios del Porfiriato, si no recuerdo mal, solamente 1% de las personas sabían leer, ¿no? Leer y escribir, por ejemplo. Así estábamos hace aproximadamente unos 130 años más o menos. Bien, le invito a ver algunas de las series del canal. Son diversas. Hay unas históricas, hay unas que tratan sobre el plan de estudio 2011, el plan de estudio 2017, normas de evaluación. Hay varias y yo les recomiendo pues todas ellas, ¿no? Para que podamos cultivarnos un poquito más y prepararnos mejor. El próximo video tratará acerca de los 10 fines de la educación en México, los cuales los vamos a extraer de la Ley General de Educación 2019. Bien, hasta aquí es el video. A continuación voy a hablar un poquito acerca del artículo 3º constitucional, que son 12 párrafos y solamente pues le daré una leída y unos pequeños comentarios. Si me gusta acompañar, adelante, y si no, nos vemos hasta la próxima. Bien, si sigue aquí desea leer conmigo, ¿verdad? El artículo 3º, el párrafo 1 dice que la educación es un derecho humano y es obligatoriedad del Estado el impartir esa educación. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Fíjense que la educación básica se refiere desde la inicial hasta la secundaria. Eso ha cambiado a través del tiempo. Anteriormente era nada más la primaria y secundaria. A partir del 2003 se incluyó la educación preescolar y pues la inicial hasta hace poco. ¿Sí? Se acaba de incluir en 2019 la educación inicial como parte de la educación básica. ¿Sí? Entonces, no nos quedemos atrás. Inicial, preescolar, primaria y secundaria ya son la educación básica, que junto con la media superior hacen la educación obligatoria. La media superior creo que fue a partir de 2012 que se consideró como educación obligatoria. En el segundo párrafo habla de los principios filosóficos que trató este video. El párrafo 3º hablaba, porque se derogó, hablaba acerca de la calidad educativa y la idoneidad de docentes y directivos. Un lenguaje, para mí que soy ingeniero industrial, un lenguaje de la calidad, un lenguaje ingenieril, un lenguaje pues de materia prima, de recursos, etcétera, que se estaba aplicando a la educación. La verdad que a mí me gustaba mucho eso, ese lenguaje lo entendía bastante bien, pero ya quedó descartado. El cuarto párrafo habla de los fines de la educación. El próximo video explicaremos al respecto. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Entonces, primero nos habla de la dignidad de los seres humanos, de los derechos humanos, de la igualdad sustantiva. Luego nos habla de la educación integral y ya después nos dice que va a fomentar el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz, de la violencia, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, muy importante actualmente, ¿sí? Los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy importante que los maestros no olvidemos que pues no solamente se trata de calificar o evaluar a los estudiantes, sino también ver cómo lo estamos haciendo nosotros. Seguramente nuestros estudiantes no están aprendiendo algo, tenemos que ver nosotros, ¿sí? No se trata de buscar culpables, simplemente de ver esa práctica y analizarlos. El quinto párrafo habla del interés superior de niñas, niños y adolescentes. El sexto párrafo habla de que los maestros son agentes de transformación social y tienen derecho a un sistema de formación, capacitación y actualización, cosa que con el cambio de gobierno y con la pandemia no se ha dado. Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El párrafo séptimo, muy bien. El párrafo octavo habla de los procesos que estamos viviendo actualmente, procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento. El párrafo noveno habla de fortalecer las normales, ¿sí? Normales, UPN, CAM. Habla acerca precisamente de ese detalle. Luego en otro video hablaremos de esas estrategias. El párrafo décimo, el Estado garantizará la mejora de las escuelas, correcto. Eso está desde la campaña de AMLO, se está con ese detalle, ¿no? Se llamaba el plan de la reforma educativa, ahora se llama programa de atención directa a la escuela. El párrafo 11, la SEP federal determinará los objetivos, planes y programas de estudio. Bueno, eso ya lleva rato. En la reforma del artículo 3º eso ya lleva mucho rato. El párrafo 12 es algo nuevo porque
Es la primera vez que veo un currículum, incluso plan de estudios en el artículo tercero. Se habla acerca de las áreas, de las asignaturas que se tratarían, por ejemplo, las matemáticas, lectoescritura, la literacidad, que es un término anglo, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, educación física, deporte, las artes, especialmente la música, estilos de vida saludable, ya hay una asignatura de ello, educación sexual y reproductiva, cuidado del medio ambiente, etc. Y después vienen otros, bueno, no sé bien cómo se llaman, la verdad, vienen otras partes del párrafo 12 que se van desarrollando. ¿Sí? Entonces sí está algo extenso el artículo tercero, pero pues la idea es poder darle una leída, ver qué es lo importante. Habla de la democracia, habla de que será una educación nacional, habla de la convivencia, sí son temas que están recurrentes, hablan de la equidad, ¿ok? De la inclusión, la interculturalidad, la educación será integral y hablan de la excelencia, ya no hablan de la calidad, ¿sí? Quedó ahora sí que abrogado ese término. Al principio de campaña AMLO hablaba acerca de mejorar la calidad de las escuelas, cosa que pues la mayoría entendemos ese detalle, ¿no? Ese término, pero ahora ya no se habla al respecto, ahora se habla de la excelencia. Y bueno, ahí está un poquito acerca del artículo tercero constitucional, se lo dejo para que lo pueda checar. Se abroga lo que es el INE y ahora está el Mejor Edu y ahí explica todo el mecanismo. Es muy similar en esa parte a lo que es el artículo tercero de 2013, pero pues ahora se refiere al Mejor Edu. Muchísimas gracias por su atención, espero que este video haya sido de utilidad. Dele like por favor, suscríbase al canal, active la campanita todas para recibir todas las notificaciones cada vez que haga un video nuevo. Comparte este video en las redes sociales y nos seguimos viendo porque este apenas es el primer video de un total de 60 o 70. Hasta la próxima.